Bien, entonces, buenas tardes a la segunda sesión de Lógica y Argumentación Científica. Vamos a comenzar esta sesión recordando brevemente lo que vimos en la sesión pasada, antes de comenzar a tocar los nuevos objetivos de aprendizaje. Estamos viendo el tema de la libertad de expresión que en parte tiene que ver con el propósito que tiene este curso. ¿Cuál era el propósito que tiene este curso? Independiente de sus objetivos de aprendizaje. No es solamente que ustedes sepan argumentar y debatir argumentadamente en base a los criterios que tiene la ciencia, entre otros criterios, no son los únicos ciertamente, sino que además el propósito que tiene este curso es precisamente fomentar el sano debate en temas que son suficientemente complejos para generar controversia. Es decir, ¿a qué me refiero con controversia? No solamente que existe una legítima diferencia de opinión por cuanto el tema es, por un lado, complejo, por un lado, todos manejamos información incompleta, sino que además tiene muchas veces dimensiones de carácter moral que hace que finalmente las personas puedan culminar, ¿no es cierto?, en que nunca se van a poner de acuerdo, pero por lo menos sean claros por qué no hay acuerdo en algunos temas, porque la escala valórica de las personas difícilmente se pueden, digamos, imponer. ¿Ok? Por supuesto que uno puede tener un debate de cuál escala de valor es mejor que otra, pero ese debate lleva siglos, ¿no es cierto? Y en algunos temas no se ha zanjado y dudo mucho que se zanje, en mi opinión. Y una de las premisas que vamos a defender en este curso es que, como dice esta frase que está acá, ¿no es cierto? Que este psicólogo clínico también es bien controversial. O sea, hay gente que lo detesta, hay gente que lo ama, porque él tiende a debatir temas controversiales y se ha metido en temas controversiales. Él es súper conservador, por ejemplo, desde mi punto de vista. Considero que su visión ultraconservadora no la comparto del todo. Pero tiene esta frase que sí rescato de él, ¿no es cierto? Que dice que con el propósito de pensar, tú tienes que hacerlo a riesgo de ser ofensivo. ¿Y el qué se refiere él? En temas complejos, y ser ofensivo no quiere hacer llamamientos a la violencia, como dijimos anteriormente. En el marco de este curso jamás vamos a fomentar un llamamiento a la violencia, pero sí vamos a fomentar de que detrás de una opinión que puede ser ofensiva para alguien, ¿no es cierto?, pueden haber argumentos legítimos, y a pesar de que sea ofensiva, pero entendiendo como ofensa y finalmente que es una percepción subjetiva. O sea, la opinión en sí, una opinión en sí no es necesariamente ofensiva, es ofensiva para quien la escucha. ¿Ok? Distinto a los llamamientos explícitos a la violencia, que eso no solamente son ofensivos, sino que están penados por las leyes de todos los países occidentales al menos. ¿Ok? Y lo que vamos a fomentar acá, ¿no es cierto?, es que ustedes argumenten sin temor a ofender a alguien, porque lo que queremos nosotros es que precisamente superen ese riesgo, porque si no, si entramos en una cultura de la cancelación de que por el hecho de que alguien puede sentirse ofendido no vamos a decir cosas, entonces no podríamos debatir en casi ningún tema importante. Esa es la verdad. Lo que sí vamos a tratar de desarrollar en este curso es que ustedes sí argumenten bien, ¿no es cierto? Y algunas estrategias de persuasión sí son importantes para evitar ofensas innecesarias, porque muchas veces en el marco de ser confrontacional, finalmente uno termina en una batalla que no convence a nadie, ¿no es cierto? No es lo mismo ganar un debate que convencer a alguien. Nosotros vamos a fomentar que ustedes argumenten lo mejor posible, ¿no es cierto? Pero también vamos a fomentar que ustedes sean persuasivos. Y muchas veces hay personas que son muy buenas ganando debate en el sentido que pareciera que humillan a otra persona con argumentos, pero esa persona normalmente no persuade a la otra persona de nada, sino que simplemente lo transforma en su enemigo. Entonces, vamos a tratar también de conjugar ambas cosas. ¿Ok? Y como yo les decía, el propósito que tiene este curso es precisamente fomentar el sano debate en una tendencia actual en las universidades, que es la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es precisamente promover la censura de opiniones divergentes solamente porque éstas se consideran subjetivamente ofensivas. ¿Okay? Yo no digo que no hay que cancelar nada, hay cosas que hay que cancelarlas porque son llamamientos a la violencia, no tampoco me estoy yendo hacia otro extremo, pero cancelar a alguien solamente porque tiene una opinión que no les gusta es una cosa que es peligrosa. Ya hemos vivido eso antes, no solamente en el mundo, en Chile lo hemos vivido, y cuando un grupo
con poder se siente con el derecho a cancelar a otro, ahí entramos en una escalada que ya la hemos vivido históricamente y de hecho los derechos humanos se crearon para eso. ¿Ok? Entonces, no hay que relativizar. No sé si tiene alguna consulta de ese contexto, ¿no es cierto? Porque no sé si quedó del todo claro en la última sesión. Porque ahora vamos a avanzar, ¿no es cierto?, al tema de qué es la verdad. ¿Ok? Consultas, comentarios. O diferencia de opinión. Ustedes pueden decir, no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Dudas, comentarios? Yo hasta el momento, profe, no tengo ninguna duda. Ok, vale. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver el tema de la verdad, ¿ya? Y de hecho voy a tocar el tema de la verdad con otro caso que también es controversial. Como yo les mencioné, incluso tengo entendido, si me equivoco, me corrigen por favor, que algunos personeros del actual gobierno están a favor de la censura, o por así decirlo, de coartar la libertad de expresión de personas que dicen cosas manifiestamente falsas. Por ejemplo, les pongo un caso, se estaba promoviendo, al menos cuando el gobierno actual, cuando todavía no era gobierno, sino que en el caso de Boric y Jackson, particularmente me refiero a Jackson, estaban, digamos, promoviendo sus programas, etcétera, ¿no es cierto? Ellos estaban promoviendo una ley que decía que querían hacer punible legalmente a aquella persona que niegue las violaciones a los derechos humanos por la dictadura de Pinochet. O sea, es una ley que se está promoviendo. O sea, claramente esa ley apuntaba a coartar ese tipo de expresiones. Por ejemplo, una persona que negara que hubieron violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet. O sea, yo opino que no hubieron violaciones a los derechos humanos. Si esa ley se promulga y yo digo eso, podría ir a parar a la cárcel. ¿Okay? O alguna pena legal, no sé si cárcel, pero alguna pena, una multa, no sé, lo que sea. Entonces, detrás de eso, en el fondo, si uno extrapola el principio que está detrás de eso, querría decir que, más allá del tema de Pinochet, ¿no es cierto?, que en el fondo cualquier persona que diga algo que es considerado falso debería ser castigado. ¿Ok? En el fondo es el principio del negacionismo. O sea, por ejemplo, si yo dijera que la Tierra es plana, debería también ir a la cárcel, ¿no es cierto? O tener alguna pena, si lo digo a través de un medio de comunicación, por ejemplo, si un periodista dijera eso. ¿Qué les parece esa ley? ¿Ustedes la apoyarían o no? Aquí no hay una respuesta correcta. ¿Sí, Fabián? Eh, Encuentro que depende mucho de cómo nosotros accedemos a verdad, porque por ejemplo actualmente en China es punible el hacer cualquier comentario sobre Taiwán como un país independiente. Entonces, claro, el tema de Taiwán a lo mejor es para ellos una verdad, pero para nosotros no la es. Ya, interesante eso. Si existe la verdad o cada quien tiene su verdad. Ok, sube. Alessandro. En contra, o sea, tenemos derecho a ser un poco tontos, digamos, a decir que la Tierra es plana o cosas por el estilo. Mira, eso también es otro argumento. O sea, y de hecho, ese argumento que da Alessandro lo utilizan mucho la gente de ciencia, entre los cuales me incluyo, para estar en contra de esa ley. No porque personalmente yo no considere que alguien que diga que no hubieron violación a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet, yo lo considero una persona que está equivocada, ¿okay? Y que está diciendo falsedad, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, yo personalmente no estoy a favor de que exista una ley punible para eso, no porque esté de acuerdo con esa opinión para nada, es por el argumento también que da Alessandro, o sea, decir, oye, si todos tenemos derecho a equivocarnos. De hecho, la investigación científica, o sea, si se aplicara una ley de ese tipo, coartaría muchas líneas de investigación. O sea, yo tengo derecho a irme en contra de la opinión oficialmente aceptada respecto a cómo funciona el mundo. Es que de hecho la ciencia funciona así. O sea, imagínense ustedes que la opinión oficialmente aceptada de cómo era el mundo antes era que la Tierra es plana. Y a Copérnico casi le costó la vida. De hecho, publicó su obra, tengo entendido, cuando ya estaba muriendo, ¿no es cierto? Porque sabiendo que podía ser punible. Y casi le costó la vida decir que, o sea, no Copérnico, perdón, Eratóstenes, perdón, ¿no es cierto? Lo ridiculizaron un montón, ¿no es cierto?, por plantear que la Tierra era esférica, y pasa que le hizo unas medidas con una sombra y cosas por el estilo. Y si uno va
a muchas ideas científicas muy importantes hoy en día, como la teoría de la evolución, ¿no es cierto? La teoría del Big Bang, etcétera. Muchas ideas que se formularon en su momento se formularon contra el status quo, que consideraba que habían otras ideas como verdades y que estas eran ideas rivales. ¿Ok? A Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera por afirmar que habían varios soles en el universo, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo estoy dando casos donde tipos que fueron injustamente tratados y se demostró que posteriormente sus ideas eran ciertas, pero en esa época nadie sabía si es que eran realmente ciertas o no. Y en el marco de la investigación científica, uno tiene derecho a proponer hipótesis que después se muestran falsas. Y uno dice, bueno, si uno me equivoqué, pues si pasa hasta la evidencia, pero déjenme al menos investigar, pues, pero no me van a censurar a priori por decir algo que ustedes consideran que es falso. No sé si me explico el punto de vista científico. O sea, la libertad de investigación se sustenta sobre la base de la libertad de expresión y no decir no censurar una opinión que pueda ser considerada como falsa por alguien que maneja el poder. A pesar que sea realmente falsa, no sé si me explico. ¿Se entiende más o menos, no? El problema que se genera a los científicos de este tema. Sí. Marjorie, sí. Ya, sube. La verdad es que lo entienden, ¿ya? Porque la ciencia tiene este tema de la ciencia se sustenta sobre la base de la libertad de investigación. Y la libertad de investigación, desde mi punto de vista, se sustenta sobre la base de la libertad de expresión, pero llevada a un extremo, o sea, que es un poco lo que hemos planteado en este curso. Pero está el otro tema de decir, bueno, pero supongamos que, y probablemente, ¿no es cierto? Yo no creo que sea falso esto, ¿no es cierto? Violación a derechos humanos, ¿no es cierto? Está registrado, hay testimonios, etc. Eso para mí yo creo que es re poco probable que demostremos el día de mañana que esto es falso, ¿no es cierto? Pero hay que dejar que la gente investigue. O sea, supongan que alguien dice, no, mira, saben que yo tengo dudas de que realmente esto fue comandado por la dictadura Pinochet. No, esto fue otro grupo. Mi hipótesis es que este fue otro grupo que hizo esto. Lo que se plantea científicamente es decir, ya mira, investiga. O sea, tú tienes derecho a plantear como hipótesis. Es una opinión. Pero por lo menos te dejan investigar, buscar la evidencia, no hay problema. Ya, lo que no puedes decir científicamente es que a pesar que la evidencia te contradice, seguir manteniendo eso, bueno, ahí vas a tener un castigo, entre comillas, ¿no es cierto? Un castigo de tu comunidad porque ejerciste tu profesión sin apegarte a los principios que la rigen. Y ese científico probablemente va a quedar excluido de la sociedad científica porque en realidad no está actuando como científico. Pero ahora esto llevado a nivel social, ¿no es cierto? Eso ya es un poquito más complicado. ¿Está bien? De hecho, estaba pensando que hace súper pocas semanas hubo un revuelo porque un científico que hacía una investigación sobre cómo funcionaba el Alzheimer se reveló que había mentido en todos sus resultados y que en el fondo habíamos basado como los últimos 10 años de estudio en cuanto a la investigación seria del Alzheimer en este estudio de este tipo que había mentido para decir que cierto neurotransmisor era el culpable. Entonces, aún así, dentro de todos los estándares seguros que tenemos en la ciencia, de todas maneras surgen estas falsedades. Tampoco es una cuestión de poner ejemplos hacia atrás, sino que es una cuestión que sigue luchando la ciencia hoy en día. Por supuesto, y no es lo mismo, y es importante lo que acaban de decir, porque no es lo mismo decir, yo opino algo y de terco lo defiendo, ¿no es cierto? Pero finalmente estoy equivocado, a decir, no, o sea, es que yo opino algo sabiendo que es falso, y deliberadamente lo que hago es tergiversar o falsear evidencia. Ya, esa cuestión, detrás de eso hay una mala intención, ¿no es cierto? Y ahí uno dice, es punible por la ley. Incluso estas cuestiones que parecen súper científicas tienen en algunos países consecuencias legales. Por ejemplo, la otra vez, hace como 10 años atrás, salió un arqueólogo japonés que él enterraba sus propias evidencias arqueológicas para corroborar una hipótesis que nadie se la creía, ¿no es cierto? Y cuando lo pillaron, en Japón eso era cárcel, ese científico fue para la cárcel. Pero hay una línea delgada entre mentir deliberadamente a decir una opinión que puede ser considerada tonta, se puede ser considerada como una opinión que en realidad tiene poco argumento, errada, ¿no es cierto? Pero censurar eso, esa es sobre la base de que es falsa. ¿Y quién dice que es falsa? ¿Quién tiene la verdad? No sé si me explico. ¿Cómo sé yo que algo es cierto? Marjorie.
Igual las cosas que son falsas, por ejemplo, o resultados de investigaciones que son fraudulentos, igual pueden tener consecuencias económicas, consecuencias en la vida de las personas, y eso igual se podría condenar, como la estafa o cosas así. Sí, 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 te encuentro la razón, pero yo quiero marcar un punto que es súper tenue. Nadie está defendiendo que alguien deliberadamente defienda algo que a sabiendas que es falso, ¿ok? Por algún interés económico, ¿no es cierto? Ahí tiene que pagar legalmente, pero no por lo que dijo, sino que por las consecuencias de lo que dijo, ¿ok? Distinto es que una persona en, tiene el legítimo derecho de decir, miren, ¿sabes qué? Yo creo esto, esta es mi opinión. Yo creo que la Tierra es plana. Listo. Y usted va a decir, pero tú sabes que es redonda. No, es que, ¿sabes qué? Con la información que manejo, no lo sé. No lo sé. No me cuadra. Ahí tengo derecho a... Ahora, si yo soy periodista, supongamos, y estoy a cargo de un programa de televisión, y me preguntan a mí en programa de televisión, no, yo creo que la Tierra es plana, lo lamento, ¿no es cierto? Probablemente estoy equivocado, ¿no es cierto? Pero es que no lo estoy diciendo maliciosamente, o sea, no juzguen mi intención, estoy diciendo porque tengo ese convencimiento. Probablemente tengo errado mis parámetros de evaluación, ¿no es cierto? Probablemente no entiendo lo que es la evidencia científica, pero todos tenemos el derecho a equivocarnos, y no por equivocarnos, ¿no es cierto?, en una opinión, ¿no es cierto? No estamos hablando que me estoy equivocando en una operación, ¿no? En una opinión. Eh, ¿Vamos a meter a alguien a la cárcel por eso, sobre la base de que esa persona defiende una opinión falsa, a pesar y en su fuero interno él cree que es verdadera? No sé si me entienden el medio del asunto, porque en el fondo, ¿quién define lo que es algo verdadero para acusar lo falso como punible? Que ese era un poco el principio que rige esta ley antinegacionista de la dictadura, por así decirlo. Y ese es el tema que yo quiero traer. O sea, supongo que el argumento es ese. Toda opinión falsa debe ser punible legalmente. O sea, nadie tiene el derecho a dar opiniones o ideas o divulgar ideas falsas. ¿Cómo sé yo algo que es falso o que algo que es verdadero? Esa es la pregunta que nos convoca. Porque aunque ustedes defendieran eso, de que sí, las opiniones falsas deben ser castigadas porque generan consecuencias, ¿no es cierto? Como acaba de decir Mayori, generan consecuencias que pueden ser económicas, etcétera. Ya, pero ¿cómo sabemos que algo es verdadero? ¿Qué opinan? O cada quien tiene su verdad y es imposible saberlo. Esa es otra opinión. Quiero saber qué traen ustedes como de antes de sus distintas formaciones que han tenido respecto al concepto de verdad. Fabián. Según yo tengo entendido, hay un campo de la ciencia que se dedica a eso, que es la epistemología, y que en el fondo uno puede o derivar verdades, o sea, o derivar verdades en base a razonar otras verdades, que es como la ruta axionómica, que es la que ocupa la matemática. La matemática tiene ciertos axiomas, y de esos axiomas yo derivo el resto de la matemática. O está la que se dedica más a la observación del mundo real, que es más el cómo lo hace la física, y es la gran diferencia entre la física y la matemática en cuanto a cómo acceden a la verdad. Súper interesante tu opinión. Claro, lo que acaba de decir Fabián refleja. A ver, hay una teoría que acaba de utilizar Fabián, que la vamos a mencionar en este curso, y de hecho sirve mucho para argumentar este beneficio, que se llama la teoría coherentista, ¿ya? Que es la que entiendo que tú te refieres con la matemática. Es decir, para mí algo es verdadero en la medida en que se deriva o se deduce de otras premisas que son verdaderas. Por ejemplo, a ver, no quiero poner palabras en su boca que a lo mejor ustedes no dicen o no piensan. Díganme ustedes una afirmación la cual para ustedes es obviamente verdadera. No digo por qué razón. Denme una afirmación así profunda, ya sé, que usted diga, mira, yo creo esta idea para mí es verdadera. A ver, díganme algo que es verdadero para ustedes. No digo que es verdadero, que ustedes creen que es verdadero. No sé si me hago el pequeño matiz. ¿Me sigue la pregunta? No, no sé si... O les da miedo. A ver, Alessandro. Aprobar esta constitución sería un tremendo error para el país, por Ya, ejemplo. súper. Aquí tú tienes una afirmación, ¿cierto?
Ya, voy a tratar, y ahí tú, Alessandro, me corriges, ¿no es cierto?, de defender esa afirmación en base a otras premisas, ¿no es cierto? Aprobar esta Constitución es malo para el país. Ya. Supongamos que queremos justificar que esa afirmación es verdadera bajo la lógica de la matemática, por así decirlo, ¿no es cierto? Piensa en lo siguiente, miren. Los países prósperos tienen constituciones cortas o no tienen constituciones. ¿Me comparten esa afirmación o no? Próspero me refiero al Reino Unido, a Estados Unidos, a los nórdicos. ¿Okay? Uno dice, mira, los países prósperos o no tienen constitución o tienen constituciones cortas. Esa afirmación, yo no digo que es 100% cierta, pero al menos los casos que yo conozco, sí, es cierto. ¿Okay? Otra premisa que uno puede decir, mira, las constituciones con muchos artículos en la práctica se vuelven inaplicables en la realidad. Yo no digo que la premisa ustedes la compartan completamente, digo que la premisa es buena, ¿ya? Es buena. Aquí sí que tengo que hacer un matiz con la matemática, porque normalmente la matemática cuando uno hace un planteamiento tipo axiomático, ¿no es cierto? No tienen la complejidad que tienen los postulados en la realidad. En la realidad, cuando uno afirma algo, hay muchas variables que uno podría apelar para dudar de esa afirmación. Entonces yo estoy diciendo si la afirmación es buena, ¿no es cierto? Entonces uno dice, mira, si la mayoría de los países prósperos o no tienen constitución, como el Reino Unido, o tienen constituciones cortas, como Estados Unidos, y si además las constituciones que tienen mucho articulado, como la que se está proponiendo ahora, son difíciles de aplicar, y eso dice, bueno, tiene sentido porque en realidad las leyes son complicadas y en realidad mientras más dicen, más se contradicen. Bueno. Uno dice, bueno, si aprobamos entonces esta constitución, que es una constitución y además es extremadamente larga, la consecuencia lógica es que va a generar un desastre para el país. Así yo defiendo coherentistamente la afirmación de que de aprobarse esta constitución sería un desastre para el país, ¿no es cierto? Yo no digo que la justificación es súper buena, que es incuestionable para nada. O sea, usted me puede decir, mira, está buena tu justificación, pero es más o menos no más, porque en realidad, no sé, pues en Francia tiene una constitución súper larga también, y Francia es súper próspera, y no me mencionaste a Francia, ¿no es cierto? Ustedes van a decir, mira, tiene hartos artículos, pero están bien separados, o sea, no es una cuestión que dice cualquier cosa, están separados en incisos, ¿no es cierto? Por supuesto que ustedes pueden atacar esas premisas. Lo que estoy tratando de graficar con ustedes es decir, mira, ¿cómo yo argumento coherentistamente? Apelando a premisas que son fuertes, de amplia aceptación. Si esas premisas fuesen verdad, la consecuencia lógica debería ser verdadera, ¿no es cierto? Eso es coherentista. ¿Okay? O sea, por ejemplo, mira, les cuento un caso así como quizás más evidente, antes de darle la palabra a Javier, ¿no es cierto? Supongo que yo le digo a usted una afirmación que a esta altura ya es obvio, ¿no es cierto? Las mujeres tienen derecho a votar. Esa afirmación que usted han escuchado, obvio que sí. Bueno, sí, pero 100 años atrás no era cierto. ¿Ya? Las mujeres tienen derecho a votar. ¿Y en base a qué sustenta eso? Mira, todos los seres humanos somos iguales en derechos y deberes, ¿no es cierto? Los hombres tienen derecho a votar por ser seres humanos. Las mujeres son seres humanos y por lo tanto la consecuencia lógica es que también deberían tener derecho a votar. Las premisas más generales que las que dije al principio son como evidentes. Todos los seres humanos tenemos derechos y deberes, los mismos derechos y deberes. ¿Están de acuerdo con eso? Me dicen, ¿sí? Sí. Nacimos en una sociedad libre. O sea, antiguamente la gente no compartía eso, eran sociedades que no eran libres. ¿Y las mujeres son seres humanos? Sí, ¿no es cierto? ¿Y los hombres tienen derecho a votar? Sí. Entonces las mujeres también deberían tener derecho. Entonces se deduce la evidencia de la verdad de esa afirmación. ¿Sí? Pero se deduce sobre la base de premisas que hoy en día compartimos. Porque lances esa premisa hace 2 siglos atrás, no se la comparten. No todos los seres humanos tienen los mismos derechos y deberes.
Derechos para hombres, derechos para mujeres, derechos para esclavos. No, no era igual. Perdón, había levantado la mano, creo que Benjamín, creo que me interrumpí, no recuerdo bien. Sí, profe. Benjamín. O sea, volviendo al ejemplo de la Constitución, eso de las constituciones cortas que tienen como países, o sea, los países que tienen una constitución corta, que son, por así decirlo, un poco más prósperos, que si yo, por ejemplo, digo, ya, tengo, supongamos que tengo el 90% a ver, un 70% de los países que tienen una constitución corta, ya han sido prósperos. ¿Qué tipo de argumento sería eso? Ya, es que ahí tú estás pasando a la otra, al tipo de justificación basado en otra teoría de la verdad. Yo había dicho que hay dos teorías de la verdad que se mueven en ciencia. Hay muchas más teorías de la verdad, ojo. Yo estoy hablando de las que se utilizan en ciencia, porque este curso es de lógica y argumentación científica. Una es la que había dicho, si mal no recuerdo, Fabián, creo, el tema de cómo razona la matemática. La matemática dice, mira, esta afirmación es cierta en la medida en que yo la deduzca de otras ideas más generales que considero ciertas. O sea, cualquier proceso deductivo desde ideas verdaderas concluye una verdad también. ¿Ok? Esa es la coherentista. A la que tú estás mencionando ahora se le llama la correspondentista. Y esa, a pesar que es la más fácil de enunciar, es la más difícil de comprender. Y que tiene que ver, como me habían dicho, cómo procede las ciencias naturales, la física, por ejemplo, mucha gente menciona la física. Y miren, para explicarla voy a plantear lo siguiente. Esta es una primera afirmación. Es un postulado filosófico. Ya dice, toda afirmación respecto del mundo posee un estado epistémico. ¿Qué quiere decir estado epistémico? Que puede ser toda afirmación del momento en que yo la formulo es verdadera o falsa. ¿Ok? Y bajo esta teoría no es controversial decir que existe la verdad. No una verdad para cada persona, existe la verdad. ¿Por qué? Porque para que una afirmación sea verdadera, depende exclusivamente del estado del mundo. No depende de mi opinión, no depende de si me gusta o no, no depende de mi acervo cultural, no depende de nada que tenga que ver conmigo, depende del mundo exclusivamente. Por ejemplo, ahí tengo una afirmación que yo creo que es verdad. No sé si es verdad, yo creo que es verdad. Existen seres vivos en Enceladus, que es un satélite, creo que de Júpiter, si mal no recuerdo. O de Saturno, no recuerdo muy bien. Yo creo que ahí existen seres vivos. Esa afirmación, ¿de qué depende que sea verdadera o falsa? Depende de una sola cosa. De si en Enceladus hay o no hay seres vivos. Nada más. ¿Ok? El estado de verdad de esa afirmación no tiene nada que ver con que si sabemos si hay seres vivos o no en Enceladus. O sea, el hecho que yo no sepa si una afirmación es verdadera o falsa, no le quita el hecho de que es verdadera o falsa. No sé si me explico ahí, porque esto tenemos que darle hartas vueltas. ¿Eh? Una cosa es si una afirmación es verdadera o falsa, y eso depende del mundo. Y otra cosa distinta es cómo sé yo si una afirmación es verdadera o falsa. Ese es otro problema que tiene que ver con el método científico. ¿Ok? Esta teoría de la verdad no tiene que ver con el método científico. ¿Me siguen? ¿O ponemos más ejemplos? Profe, ¿cómo se llamaba esta teoría? La teoría de la verdad por correspondencia, así se llama. Ya. O la teoría correspondentista, le dicen. Que es la que la mayoría de la gente la asocia a ciencias naturales. ¿Ok? Porque en el fondo en ciencias naturales existe una percepción que algo de cierto tiene, creo yo, que es que los científicos evaluamos si nuestras ideas son verdaderas o falsas en función si estas ideas se corresponden a cómo el mundo es. O sea, si yo digo que, por ejemplo, si yo digo que la gravedad atrae a los cuerpos, ¿no es cierto? ¿Por qué yo afirmo que esa idea algo de cierto tiene? Porque en la realidad eso es lo que se da, más o menos. ¿Ok?
Y esto no tiene que ver con la teoría coherentista, fíjense. La teoría coherentista dice, mira, una idea es verdadera o falsa en la medida en que se apoya deductivamente desde premisas verdaderas o falsas. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema que tiene la teoría coherentista para temas factuales? ¿No es cierto? Porque yo entiendo que en matemática funciona bien, pero ¿cuál es el problema que tiene la teoría coherentista para temas factuales? ¿Y qué pasa si las premisas mías no son iguales a las de usted? Por ejemplo, en temas morales. Eso es muy cool. Por ejemplo, les pongo un caso así, de la teoría coherentista y volvemos a la correspondentista. Supongamos que yo tengo la afirmación, es bueno tener un sistema de reparto en el tema de la jubilación. Es bueno. ¿Okay? Si yo afirmo eso, esa afirmación puede ser verdadera o falsa dependiendo de nuestras premisas morales. Si ustedes defienden la premisa moral de que la solidaridad es buena, premisa número 1, muy buena premisa, ¿no es cierto? La solidaridad todos debemos ser solidarios. Todos debemos ser solidarios. Y además, la solidaridad debe ser obligatoria, ¿no es cierto? La consecuencia lógica, ¿no es cierto?, es que debemos apoyar un sistema de reparto. Eso es lo bueno, porque el sistema de reparto cumple con ser solidario y obligatorio. ¿Ok? Pero si sus premisas morales son distintas, si ustedes dicen toda persona debe ser dueña del fruto de su trabajo, que también es una premisa muy buena, ¿okay? Y tiene un trasfondo moral también, ¿okay? Y un sistema de reparto es quitarle el fruto del trabajo a los trabajadores activos, ¿okay? La consecuencia es que la afirmación sistema de reparto bueno, esa afirmación debería ser falsa o no tolerable. Entonces, ese es el problema que tiene la teoría coherentista. Hay premisas, sobre todo las de carácter moral, quizás esto no se da con las premisas científicas de ciencias naturales, pero sí con las premisas morales, que dependiendo del marco teórico moral, las consecuencias y lo que entendemos por verdadero, falso, bueno o malo son distintos. Por eso existe la filosofía política de izquierda y la filosofía política de derecha, porque tienen marcos teóricos morales distintos. Y fíjense lo que digo, morales. No estoy diciendo que una es inmoral y la otra es moral o viceversa. Ambas tienen principios morales que defienden, en el estricto filosófico, en el sentido filosófico de la palabra. No hay ninguna filosofía política de las que dominen hoy en día que no tenga premisas morales súper buenas. Por eso es tan difícil que se pongan de acuerdo. En el caso de la teoría correspondentista, y ahora vamos a la teoría correspondentista, esto tiene que ver exclusivamente con el mundo, no con el marco teórico que ustedes manejan. Fíjense el quiebre que estamos haciendo. La afirmación es la que porta el valor de verdad que sea. La afirmación es verdadera o falsa. Cuando ustedes dicen yo opino esto, esa opinión puede ser verdadera o falsa. Bajo esta teoría, si es que es una afirmación que se refiere al mundo, ¿no es cierto? Pues bien, va a ser verdadera o falsa y depende del mundo, nada más que del mundo. No depende de sus premisas morales, no, depende del mundo. Fumar hace mal para la salud. Esa afirmación es verdadera. No porque no me guste el cigarro, no porque considere inmoral fumar, no. Es porque en la realidad eso es lo que pasa. ¿Se entiende o no se entiende? En ese caso, la de fumar no depende del mundo, sino que está justificado como empíricamente que sí hace mal. Ya, es que ahí viene el tema. Lo que tú acabas de decir podría entenderse súper fácil a riesgo de mal entender la teoría, ¿ya? La teoría no te dice a ti y cómo sabes que en el mundo eso es lo que pasa. ¿Ok? O sea, el tema de la evidencia empírica no tiene que ver con esta teoría. No sé si hay esta línea súper sutil. Supongamos que no tenemos ningún laboratorio, ninguna forma de hacer investigación científica, y por lo tanto no tenemos cómo buscar evidencia empírica. ¿Ok? Pues bien, ¿qué es lo que haría esta teoría? No importa.
la afirmación que fumar hace mal es verdadera o falsa dependiendo del mundo. ¿Cómo tú te enteras cómo el mundo es? Esa es otra pregunta. La afirmación sigue siendo verdadera o falsa. Esta es como no sé si ustedes han escuchado esta típica como, por así decirlo, una especie de desafío al ingenio filosófico. Te dicen, existe un bosque, no hay ningún ser humano ahí y se cae un árbol. Nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. Entonces viene la pregunta. La afirmación se cayó un árbol en el bosque. ¿Es verdadera o falsa? ¿Qué respondería? Verdadero, ¿no? Bajo esta teoría diría, es verdadero porque lo que pasó efectivamente es que un árbol se cayó. Pero el hecho, ¿y en qué influye que ningún humano escuchó ni registró nada de eso? ¿En qué influye? Que no hay evidencia. Que no hay evidencia. Y el hecho de que no haya evidencia, ¿vuelve la afirmación falsa? No, No. ¿Se fijan? porque se pudo haber caído y nadie lo pudo haber ni visto ni escuchado, pero sí después de haber visto que estaba el árbol caído. Exactamente. Muchas afirmaciones quizás nunca vamos a saber si son verdaderas o falsas. Pero eso no quita que son verdaderas o falsas. ¿Ok? Lo sepamos o no. ¿Se fijan el matiz que tiene esto? Ahora, si hay cosas que ya pasaron en el mundo y que nadie las vio directamente, ¿cómo sabemos que son verdaderas? ¿Podemos saber si son verdaderas? Porque fíjense, voy a utilizar la siguiente. Este es un ejemplo que se utiliza mucho para explicar esta teoría. Ejemplo que yo lo considero pésimo, ¿ya? Pero tiene un punto. Supongan que yo les digo a usted, yo tengo 10.000 pesos en mi bolsillo. ¿Ok? Esa afirmación, de acuerdo a esta teoría, es verdadera o falsa. ¿De qué depende? De una sola cosa. Si efectivamente tengo 10.000 pesos en mi bolsillo o no. Es la realidad. De eso depende. Pero ustedes no tienen acceso a mi bolsillo y no lo van a tener nunca. ¿Ok? La afirmación sigue siendo verdadera o falsa dependiendo si tengo un billete en el bolsillo, ¿no es cierto? Pero si yo llegara, saco el billete de mi bolsillo y se lo muestro, y no hay ningún truco detrás, ¿no es cierto? Ahí ustedes recién lo van a saber. ¿Ok? Pero este segundo paso es que ustedes se enteraron que la afirmación era verdadera o falsa, pero la verdad no surge con la evidencia. Repito, la verdad no surge con la evidencia. Enterarnos del estado de verdad surge con la evidencia. ¿Ok? Pero ahora voy a complejizar esto un poco. Miren. Y aquí, por favor, si hay algo que no entienden hasta ahora, por favor, pregunten inmediatamente. ¿Ya? Porque ahora lo voy a complejizar. ¿Se entiende hasta aquí? Confundí un poco entre las dos teorías igual. Mira, a ver, o sea, voy a tomar lo siguiente, a ver, ya. Dado que ustedes están confundidos con las teorías, voy a saltarme una diapo y les voy a mostrar un caso. Este yo lo discuto mucho porque es un caso que está muy de moda. Miren, voy a hacer un pequeño spoiler para aclarar esto. La argumentación científica que vamos a ver en este curso está basada en dos teorías de la verdad que son las que acabo de mencionar. La coherentista y la correspondentista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son las dos teorías que por lejos más se utilizan y se aceptan en ciencia para estimar si una idea es verdadera o falsa. Por lejos. ¿Hay más teorías? Sí, pero en ciencia prácticamente no se considera. ¿Ya? Voy a tomar una afirmación polémica. Ya, contexto. Lo primero, porque esta frase por sí sola, si no me entienden el contexto, quizás la van a malinterpretar. Hay un contexto hoy en día en donde es sabido, es un hecho, ¿no es cierto? Es un hecho que cuando se toman los sueldos de todos los hombres trabajadores y todas las mujeres trabajadoras y sacamos un promedio, hay una diferencia en contra de la mujer de más o menos un 30%, y eso se da en Chile y en casi todo el mundo occidental. ¿Ok? Ese es el hecho. ¿Ok? Es un hecho estadístico. ¿Ok? Es resultado de tomar datos y sacar un promedio. ¿Ok? Entonces, esa diferencia de promedio de sueldo, ¿no es cierto?, puede tener muchas explicaciones.
muchas ideas, muchas opiniones respecto a por qué se da eso. Una de las opiniones que está muy de en boga hoy en día es que la diferencia de los promedios de sueldo de los trabajadores versus las trabajadoras se debe a una discriminación salarial por género. Es decir, la diferencia se explica porque a las mujeres se les paga menos por el hecho de ser mujeres. ¿Ok? ¿Me entienden hasta ahí? Esa es la afirmación que vamos a tratar ahora coherentistamente y correspondentistamente, pero yo quiero ver si me entienden la afirmación. ¿Sí? La mayoría entiende la afirmación, ¿cierto? Entonces, ya, repito, aquí no hay censura, ¿ya? Y tienen derecho a cambiar de opinión, así que, ¿quién considera que esa afirmación es verdadera y quién considera que es falsa? A ver, levanten la mano los que consideren que esa afirmación es verdadera. Repito, ¿cuál es la afirmación? Que la diferencia de promedios de sueldo de hombres versus mujeres que trabajan se debe a una discriminación por género, es decir, basada por el solo hecho de ser mujer. Cheri apoya esa afirmación. ¿Quién más la apoya? Clemente, Marjorie. Y nadie más la apoya. Yo pensé que es masivo el apoyo. A mí me queda una duda. ¿Sí? Porque si ¿es todo el universo de trabajadores o es separando por el tipo de trabajo? Porque se entiende que no es la misma fuerza laboral de hombres y mujeres. Y entonces, al no ser la misma, claramente los hombres van a tener mayores ingresos que las mujeres. Ya, no, esto es tomando el dato agregado, es decir, sin separar por edad, sin separar por tipo de trabajo, no, se tomaron todos los hombres, todas las mujeres, se sacó un promedio. Y el promedio es asimétrico. ¿Ok? Y eso en todos los países de todas las culturas conocidas pasa lo mismo. Y Chile no es la excepción. ¿Ok? Ahora, distinto es que tú estés, Ignacio está de acuerdo, distinto es que tú estés pensando en que esa no es la explicación correcta y hay otra explicación. Si tú estás pensando que, o crees más en otra explicación, entonces tú no le estás apoyando esto. Porque si entiendo lo que vas, ¿no es cierto? Tú estás diciendo, mira, yo creo que en realidad a lo mejor esto se debe a porque trabajan en trabajos distintos. Bueno, si tú apoyas más esa afirmación, quiere decir que esta no la estaría apoyando. Miren, lo que voy a hacer a continuación es que voy a defender esa afirmación y también la voy a atacar coherentistamente y si me da el tiempo la vamos a defender o atacar correspondentistamente. Vamos a tratar de hacer los dos juegos, ¿ya? Miren, déjenme ir a la parte coherentista, ya voy a ir a estos datos, ¿ya? Denme un segundo, ya voy a ir a esto. Aquí está. Aquí tienen ustedes cómo ustedes podrían, bajo la teoría de la verdad coherentista, decir que esa afirmación, las mujeres son necesariamente discriminadas salarialmente por el solo hecho de ser mujeres, ¿no es cierto? ¿Cómo esa afirmación podría ser considerada como verdadera basada en premisas que son consideradas como verdaderas? Díganme si ustedes comparten las siguientes premisas. Miren, no estoy diciendo por qué las comparten, estoy diciendo si las comparten, ¿ya? Nada más que eso. Premisa número 1. Históricamente a las mujeres se las ha limitado a labores hogareñas. ¿Están de acuerdo con que esa afirmación es convincente o verdadera de ella, ¿no? ¿Sí? Independiente que ustedes no compartan la opinión y la conclusión final, pero esa premisa la comparten. ¿Sí, no es cierto? Bien. Segunda premisa. Repito, tienen derecho a cambiar de opinión, así que opinen con tranquilidad. Segunda premisa. Los hombres tienen la mayoría de los cargos de poder. No solamente en el contexto histórico, sino que actualmente sigue siendo así. Por ejemplo, cargos de poder, presidente, CEOs, ¿no es cierto? Millonarios. ¿Están de acuerdo con eso? Por ejemplo, en la Católica del Paraíso nunca ha habido una rectora, nunca. Ni siquiera ha habido una candidata a rectora. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Ok?
Y si ustedes se van a todas las universidades del Consejo de Rectores, tengo entendido que en la historia de la Universidad del Consejo de Rectores creo que han habido 2 rectores, de toda la historia de los rectores que han habido de todas las universidades del Consejo de Rectores. Ustedes saben que a nivel de presidente hemos tenido una presidente, bueno, elegida 2 veces, electa 2 veces. ¿Okay? El resto han sido todos hombres. ¿Ok? Ya. Es convincente, ¿no es cierto? Siguiente premisa. ¿Ya? En un sistema capitalista que está basado, ¿no es cierto?, en la producción de riqueza a través del libre mercado, bla, 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 ¿no es cierto? El embarazo de una mujer trabajadora es una pérdida económica para el empleador. No estoy diciendo que si les gusta esa premisa, estoy diciendo si es que es convincentemente cierto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, separemos lo que nos gusta de lo que es cierto, ¿no es cierto? A mí no me gustan los vegetales, pero son buenos. Y ahí tengo que comérmelos. No sé si me explico, ¿no es cierto? Entonces, esa premisa, listo. Si esas 3 premisas son ciertas, ¿no es cierto? Un razonamiento lógico, no muy sofisticado, pero sí que uno dice, mira, entonces la conclusión es que las mujeres son necesariamente discriminadas salarialmente. Porque decía, si las mujeres se las han limitado a las horas de hogar, si los hombres son los que tienen cargo de poder y son por lo tanto los que eligen a quién se contratan en la empresa, y si en un sistema capitalista el embarazo de una mujer es una pérdida económica, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O no se les contrata o se les contrata con menos plata. ¿Sí? Fíjense que aquí yo no he apolado ninguna evidencia. No he tomado datos de ningún lado. Eso es coherentista, ¿sí? No sé si respondo en parte a tu duda, Martín. Eso es coherentista. Elijo premisas fuertes, ya sea por razones psicológicas o porque a lo mejor tienen un historial de datos que lo apoyan, pero da lo mismo que lo apoye. Es una premisa potente. ¿Ya? Ahí entendí un poco más. ¿Ya? ¿Los convencí que esa afirmación es verdadera con este razonamiento? ¿O ya están convencidos de antes? Porque ahora vamos a hacer el razonamiento contrario. Coherentistamente vamos a negar esta afirmación. Ya bien, veamos esto coherentistamente, ¿no es cierto? Pero ahora para negar esta afirmación. Bien. El anticipo, para mí, personalmente para mí, ¿no es cierto? Fue un poco más difícil armar un argumento coherentista para negar esto. Fue difícil pensando en su forma de pensar, no la forma de pensar de mi generación, que es bastante más machista que su generación, debo ser súper honesto, ¿ya? Porque tenemos marcos, premisas que no son exactamente iguales a las de ustedes, pero miren. Ya, piensen en lo siguiente, y aquí por favor, las personas que piensan que las mujeres son discriminadas salarialmente, ¿no es cierto?, por el hecho de ser mujeres, les voy a pedir, respiren, controlen sus emociones y traten de ser objetivos en el análisis de las premisas. Miren. Primera premisa, ¿ya? A riesgo de ofender a gente, lo voy a decir. Históricamente las mujeres eligen trabajar más con máquinas, perdón, con humanos que con máquinas. Mario le apoyó. ¿Quién más lo apoya? Fabián. No estoy diciendo que ustedes consideren que eso es justo, no estoy diciendo que ustedes consideren que eso está bien, estoy diciendo si eso es. Nada más. Es cosa de pasearse por una facultad de ingeniería. Ingeniería mecánica, ¿cuántas mujeres estudian? Re poca. ¿Ok? Ingeniería eléctrica, ¿cuántas mujeres estudian? Re poca. Váyanse a una facultad de filosofía y educación. Educación parvularia. Pura mujer. Enfermería. La mayoría mujer. Poco hombre. ¿Ok? Yo trabajo en la facultad de ciencias, fíjense. Podemos decir, ¿cuál de las 3 ciencias trabaja más con humanos, por así decirlo? Los biólogos. ¿Dónde hay más mujeres? Pedagogía en biología. ¿Cuáles son los que trabajan más alejados de lo humano? Los físicos. ¿Dónde hay menos mujeres? Pedagogía en física. ¿Ok? Y química está en la mitad. No creo que sea coincidencia. ¿Están de acuerdo con eso o no? Segunda premisa.
las mujeres privilegian más la calidad de vida que la competencia laboral. ¿Las convence esa premisa? No estoy diciendo que la considero justa, que les guste. Estoy considerando si ven que esa premisa en general tiende a ser cierta. Benjamín dice que sí. ¿Quién más? ¿Nadie más le comparte en eso? A ver, quiero escuchar objeciones, si esa es la idea. Si esto es un debate, recuerden, si ustedes dicen no, denle para tratar de convencerlos que sí, ¿no es cierto? Y generar un debate, ¿ya? ¿A quién no está de acuerdo con esa afirmación? Que las mujeres privilegian más la calidad de vida que la competencia laboral. Tú, Marjorie, ¿no estás de acuerdo o estás de acuerdo? Igual como que de cierta forma no estoy de acuerdo, porque pienso que actualmente igual como que las mujeres igual tienen interés en desarrollarse en su carrera por sobre su propia vida. Igual pienso ya, que puede ser, pienso ya. que puede ser al revés. Mira, ya, me puede tomar lo que dice Mario. Ya, eso es súper importante, Mario. Mira, tú utilizaste la palabra correcta. O sea, es en el fondo privilegiar el trabajo por sobre la vida. ¿Ok? Los que defienden esta afirmación, ¿qué es lo que dicen? Dicen más o menos lo que dices tú, Mario. Dicen, mira, si tú tomas a un grupo de personas suficientemente, no sé si voy a utilizar quizá el adjetivo calificativo que voy a utilizar es malo, pero aguántenmelo, suficientemente locas para trabajar todos los días, todo el día y no tener vida, y tú tomas ese grupo de personas, la mayoría son hombres. No digo que no hay mujeres, pero la mayoría son hombres. Yo tengo una duda, profe. ¿Sí, sí? Si, o sea, usted busca como poder rebatir las afirmaciones que está mostrando, pero se refiere así como, por ejemplo, en la primera que dice que históricamente las mujeres eligen trabajar más con personas que con máquinas. Pero eso va netamente como en la educación que recibe cada entre hombres y mujeres. Entonces, ¿eso sería un argumento válido para rebatir esto o no? No, mira, O sea, es súper importante lo que dices tú. Lo que tú estás diciendo simplemente estás explicando por qué esa afirmación es cierta. sí, pero sigue netamente siendo por cierta. Sigue siendo ¿sí? cierta de acuerdo a lo que tú estás diciendo. No estoy diciendo que la afirmación es Sí. cierta, estoy diciendo, tú me estás diciendo, pero por ejemplo, yo acepto eso, no me gusta, entiendo cuál es su origen, eso es un tema educativo. ¿Podríamos resolverlo educativamente? Sí, pero en estos momentos, como estamos explicando la brecha salarial de ahora, esto es así. o sea, sí, pero por ejemplo la anterior era mucho menos ambigua, por así decirlo, porque eran datos más estadísticos y más como ciertos de acuerdo al sistema capitalista que tenemos. Entonces, esto también. O sea, podría decirte alguien, no estoy diciendo que es así. Alguien te podría decir, tengo datos de esto. Tengo datos de esto también. Ya. Ahora, yo entiendo lo que dices tú. Nadie está diciendo que esto no se puede revertir. Nadie está diciendo que no se podría hacer alguna ingeniería social para que educativamente a las mujeres se les incentive a trabajar con máquinas y no vean esto como un terreno de hombre. Nadie está diciendo que eso no puede ser. Pero no estamos diciendo, la pregunta no es si esa brecha no se puede revertir. La pregunta es cuál es la causa de esta brecha actualmente. Nada más que eso. ya entiendo. ¿No? Entonces, por eso yo digo, esta premisa es así, ¿no es cierto? O sea, es buena, no digo así, es buena. Lo que decía Marjorie, ¿no es cierto? Dice, yo conozco actualmente a mujeres que actualmente, o sea, se está refiriendo, si te interpreto bien a ti, Marjorie, ¿no es cierto? Se está refiriendo a las mujeres de tu generación, ¿no es cierto? Que lo ven de forma distinta quizás. Ok, pero déjame defender la premisa. Pero las mujeres de tu generación son un porcentaje muy chico respecto de las mujeres que trabajan. ¿Ok? La mayoría de las mujeres que trabajan no son de tu generación y tienen esta visión. Y estamos explicando la brecha actual. Sí. ¿Se fijan? Entonces, yo podría decir, y les defiendo la premisa, ¿ya? Fíjense que yo escuché a una persona que defendía esta premisa y decía lo siguiente, y ahí ustedes me dirán, no creo que las interpreten, me refiero a las mujeres que están ahora, no creo que las interpreten a ustedes generacionalmente, pero probablemente, si ustedes miran a sus madres y a sus abuelas, si es que eran trabajadoras, probablemente van a decir, puede ser para mi mamá y mi abuelo.
¿Qué es lo que decían algunos estudios que citaron algunas personas? Decían, mira, lo que más o menos se sabe es que hoy en día la mujer estudia lo mismo o más que el hombre. No hay problema en acceso a la educación. ¿Ok? De hecho, dato agregado, a la universidad en Chile entran más mujeres que hombres. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que se ha detectado? Decían algunas personas. Decían que la mujer cuando entra al mundo laboral trabaja igual que el hombre. No hay ningún problema. Trabaja tantas horas como el hombre, asciende tanto como el hombre. Pero ¿por qué finalmente terminan ganando menos? Porque pasa lo siguiente, y aquí, por favor, voy a describir el hecho que citan, ¿ya? No me endosen un juicio de valor, por favor. Dicen, cuando la mujer alcanza cierto estatus en su trabajo y está a punto de culminar su vida fértil, ¿ok? O sea, estamos llegando a los 30 y ahí empieza a ponerse peligrosa la cosa, ¿no es cierto?, en términos de fertilidad, ¿ok? Si es que una persona quiere tener hijos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que empieza a hacer? Empieza a buscar ya no una pareja para pasar el momento, sino que empieza a buscar la pareja para formar familia, para las mujeres que quieren hacerlo, ¿ok? Y se genera el siguiente fenómeno. Decía, la mujer rara vez, estadísticamente hablando, rara vez elige un hombre menor que ella, rara vez elige un hombre que gane menos que ella, rara vez elige un hombre con un estatus social inferior a ella. Y la gran mayoría de las mujeres, cuando encuentran su pareja definitiva, es un hombre que gana al menos lo mismo que ella o más que ella, y cuando forman una familia estable, ahí privilegia más la vida que la competencia. No es que deje de trabajar, pero tiende a trabajar mejor. O algunas dejan de trabajar. Ese es todo el discurso que sustenta esta premisa. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que ese discurso, aunque probablemente no les guste, tiene algo de verdad? Sí, yo creo que sí. No estoy diciendo que debería ser así. No estoy diciendo que no deberíamos revertir eso. No estoy diciendo sí es así. La mayoría dice que sí. Yo lo he visto en mi entorno todas estas veces. Sí, pero es como un círculo vicioso, según yo, porque todo tiene un porqué, o sea, se toman Por esas supuesto, decisiones en base a la discriminación que existe. por supuesto, todo tiene un porqué. La premisa refleja probablemente una tendencia que tiene algo de él. ¿Se podría cambiar? ¿Hay que cambiarla? Ese es otro tema de la discusión. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí está la tercera premisa. En un sistema capitalista, las máquinas y los trabajólicos producen más dinero. ¿O no? ¿Quién produce más plata? Las personas que trabajan más horas. ¿Qué tipo de trabajo produce más dinero? No estoy diciendo que sea más o menos importante, estoy diciendo que produce más dinero. Las máquinas. Si ustedes me aceptan estas premisas, la conclusión es que las mujeres ganan menos por elecciones de vida, no por discriminación por el hecho de ser mujeres. Ahí tiene una forma coherentista de refutar la afirmación. Si es que ustedes aceptan estas premisas, la conclusión va en contra de la idea. ¿Okay? Por supuesto, en el marco de un debate uno podría atacar estas premisas. Sí, no es difícil atacarlas. Como tampoco es difícil atacar la de la otro marco teórico y la otra idea que estamos en discusión. Pero una forma de argumentar es esta, coherentistamente, buscar premisas fuertes cuya consecuencia lógica sea la opinión que yo quiero defender. ¿Ok? Preguntas, comentarios, desacuerdos, por favor, debatamos. ¿Ya? Repito, yo todas estas cosas que yo estoy diciendo y tratando de convencerlos de A a B, es con un fin educativo, ¿ya? No es que yo no tengo ninguna posición así interesada en este tema. A mí me interesa la parte científica, la ciencia dirá si cuál es verdadero o cuál es falso.
No me caliente la cabeza con eso, ¿ya? En este tema al menos, ¿ya? Por eso, por favor, opinen libremente. Consultas, comentarios, desacuerdos, algo que no entienden. He tratado de explicar lo mejor posible cómo se argumenta coherentistamente. Busque premisas buenas cuya consecuencia lógica sea la opinión que usted quiere defender. Yo no entiendo mucho como a dónde va todo esto, porque este es un tipo de argumentación, pero si bien cada una de las premisas pueden ser contraargumentadas, entonces no sería como tan viable. ¿O solamente el objetivo es tratar de convencer a alguien? No, el objetivo de lo que estamos viendo es cómo argumentar de la mejor forma posible, ¿ok? Pero en un tema suficientemente complejo, y quizás entiendo hacia dónde apunta Ignacia, ustedes no pueden esperar que con esta forma de argumentar van a concluir qué es verdadero o qué es falso. ¿No? Ustedes simplemente dicen, mira, mi idea tiene esta justificación. Nada más. Pero, y aquí viene una frustración que quizás detrás de las palabras de Ignacia la veo más o menos, ¿no es cierto? Pero ¿y qué importa si quiero saber qué es verdadero o qué es falso? No, pero es que saber en un tema complejo qué es verdadero y qué es falso es terriblemente complicado. Y con esto no es suficiente. Esto es necesario, sí, pero ni de cerca es suficiente. ¿Ok? O sea, una afirmación que no esté justificada coherentistamente, difícilmente vamos a aproximarnos a saber si es cierto. Alessandro. Sí, tenía una pregunta en un marco de debate. Si, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, el sistema de pensiones, ¿ya? Y nos vamos por una tangente muy económica, pero ninguno de los dos es experto. ¿Qué se puede hacer ahí como para seguir el debate o se va para otro lado? ¿Qué se haría? O sea, a ver, mira, una cosa que vamos a desarrollar acá, y esto es independiente de la forma de argumentar coherentista o correspondentistamente, es que las credenciales que tienes tú respecto a un tema no tienen nada que ver en ninguna de las dos teorías respecto de si una afirmación es verdadera o falsa. ¿Ok? Tú puedes no saber nada de economía, lo cual no quita que tú puedes justificar algo. ¿Ok? Lo que sí tienes que hacer es el trabajo de buscar las justificaciones. Esta es una justificación coherentista. La otra justificación es la correspondentista, ¿ya? Que esa tiene que ver con la evidencia, pero con la salvedad que yo les describí anteriormente, de que la teoría correspondentista se conecta con la evidencia, pero no se reduce a la evidencia. Y eso es lo que vamos a ver quizás ahora en los pocos minutos que me quedan. ¿Qué hora es? Me quedan 7 minutos. ¿Ya? Entonces, no sé si me estás preguntando por eso. O sea, en el fondo, si yo no sé nada de un tema. Realmente ¿Sí? no tiene nada que ver con ese tema. Me estaba preguntando si se atora el debate. ¿Qué se podría hacer? O sea, me surgió de repente, no tiene nada que ver con el tema realmente. Se atora el debate. Ninguno de los dos sabe muy bien de economía, pero el debate se fue por ahí. ¿Qué se puede hacer como para...? Bueno, lo que tú puedes hacer, todo problema tiene varias dimensiones, y de hecho una cosa que nosotros les vamos a tratar de enseñar en este curso es que si ustedes quieren defender, porque el propósito de un debate puede tener dos propósitos. Una es que ustedes son activistas de una causa, ¿no es cierto? Y por lo tanto ustedes quieren defender una idea, no les interesa si esa idea es realmente verdadera o falsa, sino que les interesa que esa idea triunfe, ¿no es cierto? Claro, en toda idea de un tema suficientemente complejo hay varias dimensiones, lo que se llaman los debates, varios contenidos, ¿ok? Y ciertamente que hay algunos contenidos que están más a favor de una postura que de otra. Por ejemplo, el tema del sistema de pensiones, ¿no es cierto? Probablemente el tema de la sustentabilidad económica del sistema de pensiones, probablemente la gente que está a favor del sistema de capitalización individual está mucho más cómoda, porque ese sistema, independiente de que haya pensiones malas, es sustentable económicamente, porque no gasta más de lo que entra. Pero si nos centramos en el contenido económico asociado a la pobreza y la sustentabilidad del jubilado, probablemente en ese contenido va a estar mucho más cómodo la gente que está a favor del sistema de reparto. ¿Ok? En cualquiera de los dos casos, esa es una dimensión económica, ¿ya? Y lo que tú tienes que ir es cuáles son las premisas en ese contenido que te van a llevar a ti a defender tu postura. Y ahí no hay recetas mágicas, o sea, vas a tener que estudiar lo que no sabes, ¿ya?
Distinto que tú estés en el marco de un debate así fervorizado, ¿no es cierto? Y de repente apareció la vertiente económica de la cual tú eres completamente ignorante y estás ahí, ¿no es cierto? Y no puedes estudiar porque estás en pleno debate. Claro, ahí yo, ¿qué te puedo decir? Y ahí va a depender de tu propósito de debate. Mi estrategia es decir, mira, ¿sabes qué? Yo en ese tema no lo domino. Yo estoy opinando en estos otros contenidos. En ese tema no prefiero no pronunciarme porque en realidad ese tema no lo domino y no estudio. ¿Ok? Yo personalmente prefiero eso. ¿Ya? Hay personas que dicen, mira, no reconozcas nunca que no sabes algo porque te va a salir la contra, ¿no es cierto? Y a la luz del público vas a perder, ¿no es cierto? Y te dicen, no, tú tienes que hacer una estrategia persuasiva para cambiar el tema o ridiculizar el tema económico, ¿no es cierto? Decir, mira, no todo se reduce a la economía, esto apela a dimensiones humanas más trascendentes y te sacas el pillo, por así decirlo. ¿Ya? ¿En qué parada estás tú? Repito, depende de cuál es el propósito del debate. Nosotros aquí analizamos en este curso debates con dos propósitos. Debate número 1, para tratar de saber si algo es verdadero o falso en el marco de un debate. ¿Ok? Y el propósito 2, convencer al otro. En la primera parte es la que voy a ver yo, que es cómo sabemos si una idea es verdadera o falsa. La parte 2 la van a ver con Jorge. ¿Cómo podemos persuadir a los demás, independiente si mi idea es verdadera o falsa? Ese es otro tema. ¿Okay? No sé si eso responde a tu pregunta, porque no sé si te la entendí del todo. Sí, muchas gracias. Okay. Esto es coherentista, y ustedes pueden armar, claro, y ustedes pueden armar, ¿no es cierto? Que la pregunta que hacía Cheri, ¿no es cierto? El problema de la teoría coherentista es la siguiente, que ustedes pueden armar tantos sistemas conceptuales como personas hay, ¿no es cierto?, para justificar que una afirmación es verdadera. ¿Ok? Es lo que se llama defender lo indefendible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las premisas, ¿no es cierto?, como son generales, se aplican a muchos casos, y muchas premisas generales se pueden aplicar a mi caso, más aún cuando estos casos tienen connotación moral. Porque, repito, las premisas morales hay un punto en donde uno o la acepta o la rechaza. De hecho, filosóficamente todavía hay una discusión si es que realmente una premisa moral puede justificarse científicamente o no. Es un debate que mucha gente dice que no. Las premisas morales se aceptan o se rechazan ya a nivel plenamente interno, ya no hay nada científico que discutir. ¿Okay? Entonces, si ustedes dicen que es más importante la libertad que la igualdad, y por lo tanto tienden a ser más de derecha, o si ustedes piensan que la igualdad es más importante que la libertad y tienden a ser más que de izquierda, ¿cómo los convenzo o cómo se convencen ustedes de lo contrario? Científicamente hablando. Por supuesto que hay estrategias psicológicas, pero me refiero científicamente hablando. ¿Qué evidencia aportan eso? Difícil. Me devuelvo. Ya me voy a ir a esta diapo. Ya me estoy saltando una diapo a razón de las preguntas que ustedes me hacen. A ver, por favor, más preguntas de la teoría coherentista, que veo que es la que más dudas les genera. Porque parece que voy a tener que dejarlo hasta aquí, hasta la teoría coherentista, porque no tengo tiempo para ver la correspondentista. ¿Ya? Pregunta de teoría coherentista. En resumen, ¿qué es una teoría coherentista de la verdad? Es una teoría que sustenta el estatus de verdad de una afirmación sobre la base de que ésta se deduce de otras premisas consideradas como verdaderas. ¿Cómo busco esas premisas? Bueno, tienen que estudiar y también tienen que tener ustedes marcos teóricos y marcos morales claros relacionados con el tema. ¿Ya? Vamos a obviamente ir entrenando eso. ¿Ok? Consultas, comentarios de último minuto, de último segundo. Profe, a ver, para ver si entiendo. La coherentista requiere evidencias como fuera de la afirmación en sí, o sea, a partir de una evidencia de otra cosa, derivo al tema que estamos hablando. Mientras que la correspondencia, ¿cómo era la otra? Correspondentista, o la teoría de verdad la correspondentista requiere evidencia directa al tema que estamos hablando, ¿no? Casi, con un solo matiz, ¿ya? Claro, efectivamente, la teoría coherentista tú requieres, no evidencias, tú requieres afirmaciones
más generales que lo que tú estás afirmando. Y esas afirmaciones más generales tienen que ser aceptadas, ¿ya? Esas afirmaciones generales pueden provenir de generalizaciones, es decir, de evidencia, por ejemplo, tengo el caso que estamos discutiendo acá. Acá, ¿no es cierto? Acá. Cuando estábamos defendiendo que las mujeres ganan menos que los hombres por elecciones de vida, ¿no es cierto? Que era negar la tesis de la discriminación por género, nos basamos en esta premisa, que históricamente las mujeres eligen trabajar más con humanos que con máquinas. Esa premisa es más general que la conclusión, ¿ok? Por coincidencia, tiene que ver con lo que dices tú. ¿Y por qué aceptamos esa premisa? Porque hay un montón de datos que en general tienden a coincidir con eso, un montón de evidencia que tienden a coincidir con eso. O sea, si analizamos las mujeres que entran en las carreras de humanidades versus las que entran en ingeniería, versus las que entran en educación, versus los que entran en matemáticas, física, química, se ve en general esa tendencia. Entonces, esa premisa efectivamente surge como una conclusión de evidencia científica. Pero no todas las premisas surgen como evidencias o como conclusión de evidencia científica. Hay premisas que son morales, como por ejemplo el tema del sistema de reparto. ¿Se acuerdan que yo les di el ejemplo de cómo yo digo que un sistema de reparto es bueno? Yo no apelo ahí a evidencia. Yo digo, mira, la solidaridad entre los que tienen y los que menos tienen es buena. Eso no tiene que ver con datos científicos, ¿te fijas? ¿Por qué la aceptamos moralmente? Y un sistema de reparto es un sistema solidario y por lo tanto tenemos que aceptar el sistema de reparto. ¿Okay? Eso no tiene que ver con evidencia científica. ¿Okay? Ese pequeño matiz. Y efectivamente la correspondentista, que la vamos a profundizar en la próxima clase, esa sí tiene que ver más con la evidencia y el análisis de la evidencia científica para apoyar una idea. ¿Ya? Eso tiene que ver con datos. Datos. ¿Okay? Más consultas. Muchas gracias. ¿Okay? Ya, voy a subirle al navegador documento de teoría de la verdad, ¿no es cierto? Céntrense en la coherentista para que la tengan lo más leída posible en la próxima sesión. Y afinemos esto, ¿no es cierto? Y ahí también aparecen cosas de la teoría correspondentista que la vamos a trabajar en la próxima sesión también. ¿Ya? Eso, estamos en la hora ya. Que estén bien y cuídense. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, que le vaya bien. Chao. Profe.